Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Tal y como os expliqué en el episodio anterior, mis capacidades como medium me aparecieron de golpe, sin manual, sin nada. Como buena científica, se abría un gran campo de investigación, ¿vale? Y debía empezar por los antecedentes, así que me dediqué mucho tiempo a leer los libros de Allan Kardec, así como algunos más recientes, evidentemente. Una persona prudente y consciente acudiría allí donde podría recibir la mejor ayuda, ¿no? Como por ejemplo podrían ser las sociedades espíritas o las agrupaciones de médiums, que existen además en cualquier punto del mundo. Pero claro, hablamos de mí, de una buscadora de respuestas acostumbrada a no compartir el fruto de sus investigaciones hasta que no tienen forma de paper y son publicadas. ¿Qué es eso de pedir ayuda, no? En fin, suerte que eso quedó atrás. Mientras tanto, yo disfrutaba de la compañía de algunos buenos amigos que algo sabían de lo mío. Sin entrar demasiado en detalles, evidentemente, y con la excusa del Reiki les pasaba sesiones de energía y allí fue donde empezó realmente el movimiento con los que ya no están. Como no tenía ningún tipo de control, no sabía sinceramente cómo proceder. Las primeras conexiones con los espíritus fueron por integración y realmente no fue agradable. ¿Cómo sucedió esto realmente? Pues el espíritu contactaba, lo notaba, lo sentía, se acercaba e intentaba entablar conversación conmigo. Y yo no sabía muy bien cómo responder a lo que me decían y acto seguido los sentía dentro. Sentirlos dentro sientes que tú quedas en un rincón. Era una sensación realmente desconcertante porque no puedes hablar, no eres dueño de ti y hay otra persona, por llamarlo así, que está hablando mediante tus cuerdas vocales, pero curiosamente la voz que sale tampoco no es la tuya, es una voz diferente. A ver, no es un sonido totalmente distinto, pero no es ni tu forma de hablar, ni tu vocabulario, y ya os digo, la voz es un poco diferente. Cuando terminaban de hablar y decir todo lo que tenían que decir, bueno, pues ellos mismos por su propia iniciativa me dejaban en paz, se marchaban. Eran situaciones que no eran mi voluntad que sucedieran así, pero como no sabía muy bien qué era lo que tenía que hacer y ellos tenían mucho interés en poder hablar con las personas que estaban ahí, pues aprovechaban la ocasión de tener una novata que iba con la L y que no tenía ni puñetera idea de lo que estaba haciendo. Después, con los años y gracias a grandes personas que me han ayudado, eso dejó de suceder. Aprendí a frenar la entrada de estos espíritus y ya pude controlarlo y no permitirles entrar en mi cuerpo físico como si fuera su antiguo vehículo de carne. Evidentemente no es algo que sea de tu agrado el quedar expuesto a lo que otra persona quiera hacer con él. Y tampoco es de agrado no tener control, no saber qué estás diciendo. Tampoco lo recordaba después. Cuando acababa yo no tenía apenas recuerdos de eso. Y eso me dejaba un poco desconcertada, no sabía muy bien cómo reaccionar. Las personas que lo vivían conmigo, los receptores de los mensajes, estos amigos de los que os hablaba, quedaban muy impactados al principio. Después, tuve la suerte de que se lo tomaron muy bien, hubo mucha gratitud, momentos muy emotivos de poder hablar con personas que querían y que ya no estaban aquí. Pero bueno, esto fueron situaciones que tampoco permitía yo que se dieran muy frecuentemente porque me gustaba tener el control. Y esto para nada era una situación en la que yo tuviera algún tipo de control, así que fui intentando esquivar estas situaciones al máximo hasta que ya tuve controlado el tema de la integración. ¿Cuál fue el otro problema al que tuve que acostumbrarme? Pues a tener atención en cómo responderles. Muchas veces lo hacía en voz alta y la gente flipaba, alucinaban, decían, ¿dónde va esta loca suelta hablando sola? Pero, claro,
yo no era consciente. Normalmente las respuestas las das mentales, tal y como te llegan, ¿no? Te llegan como una voz dentro de la mente y tú respondes con tu pensamiento. Es un pensamiento un tanto distinto porque le pones mucha energía, entonces ellos lo sienten más fácilmente y puedes llegar a mantener una conversación, es una forma de hacerlo. Pero claro, muchas veces no eres consciente y respondes a viva voz. Entonces ahí desarrollé una pequeñita pauta de comportamiento que me ayudó bastante. Y era que mi primera respuesta cuando era una voz que no sabía si era de una voz de un maestro ascendido o de un guía, o si era de una persona que no estaba aquí porque aún me costaba mucho diferenciar, mi primera respuesta iba a ser un Entonces, claro, cuando haces ese sonido, las personas que hay a tu alrededor dicen ¿qué? 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 Entonces te das cuenta de que la voz te venía de otro lado. Claro, ¿por qué? Pues porque tú puedes estar ensimismada en tus pensamientos o puedes tener un silencio en el cual tú estás escuchando, un silencio a tu alrededor y estás escuchando cosas, pero claro, la persona que está a tu lado no sabe lo que tú estás escuchando. Sin embargo, al hacer un o un sí o un bueno, el que está a tu lado te dice ¿qué pasa? ¿Qué dices? ¿Qué tal? Y tienes la excusa para decir no, que estaba pensando en mis cosas. Era la forma que encontré para poder gestionar esto y bueno, y no parecer un bicho raro. Poco a poco mi mundo se fue normalizando con estas nuevas habilidades y sí es cierto que en ocasiones se encendía el botón de la canalización, ¿vale? Por ejemplo, y monopolizaba una conversación a través de una disertación del tema a tratar como si yo fuera una experta. Y al terminar la gente quedaba ojiplática pensando, aquí la que lo sabe todo. Madre mía, si ellos supieran. ¿Qué sucede? Para explicaroslo de un modo un poco sencillo de entender. En un momento dado paso a soltar una serie de información de la que yo en ese momento no soy consciente, la desconozco totalmente, ¿vale? Pero se produce esa pequeña conexión en la que, por lo visto, es importante que se diga esa información en ese momento para esas personas y automáticamente sale sin que sea mi voluntad ni que yo tenga ningún tipo de control sobre esa información. La mayor parte de las veces, cuando termina, ni tan solo recuerdo lo que he dicho. En otras ocasiones sí, no es siempre así. Pero sí es cierto que, bueno, en momentos dados se conecta y toda la información que se va relatando ahí, que sale de mi voz, que sale de mí, no es una información que yo tenga almacenada en mi cerebro. Es una información que yo también desconozco y que estoy diciendo a través de ese canal famoso y a través de la información que llega de una de estas entidades con las cuales se puede establecer esa conexión. Antes sucedía sin yo quererlo, sencillamente sucedía y ahora pues por suerte y gracias a una maravillosa profesora de canalización que he tenido pues hay mayor control. También porque es bueno saber a quién estás canalizando. Y esto es algo que me gustaría ya comenzar a explicaros. O sea, en función de tu estado de vibración, es decir, en función de la emoción que te está embargando en ese momento, que te invade, que posees, que permites sentir, canalizarás unas cosas u otras. Entonces, siempre es interesante estar en la mayor vibración posible para canalizar las informaciones de las entidades que tienen mayor vibración. Pero si te pones a canalizar cuando estás enfadado o rabioso, pues lo que vas a canalizar es de lo más bajo, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Es una información importante. Y bueno, así empezaron a ser mis andaduras en estos temas de canalización y mediumnidad. Ahora, por suerte, todo eso está un poquito más controlado y bueno, digamos que el método que me ha enseñado mi profesora de canalización le da mucho control a todo esto, estructura y facilita mucho el trabajo. Con esta explicación que os doy es para explicaros un poco cómo puede llegar a ser de desastrosa la entrada de una persona en un campo que desconoce y sin buscar la ayuda apropiada.
No me considero ejemplo para nadie, al contrario, os estoy mostrando esto precisamente porque, bueno, hasta el momento no fue el mejor de los recorridos y ahora pues todo empieza a ser un poquito más adecuado. Os explico toda esta andadura porque, bueno, es interesante y aparte que creo que algo divertida, la historia de una persona que ha ido dando tumbos intentando ser autosuficiente y sin aceptar la ayuda de quien realmente se la puede brindar bien, estrellándote contra todos los muros que puedas imaginarte, teniendo las experiencias más desagradables que quizá pueda haber en este campo y aún así sobrevivir y salir airosa porque por fin aceptas la ayuda correcta y por fin encuentras a las personas correctas. Pero bueno, también hay que decir que por aquí en medio sigue estando la figura de Kal-El, que ha sido el que me ha mantenido a flote. ¿Vale? Sí que observaba las situaciones a distancia, sí que en muchas ocasiones me reprobaba la actitud, pero yo cabezona, bueno, pasé por esas experiencias a voluntad, digámoslo así. Pero bueno, también te hacen crecer, te hacen madurar y te hacen convertirte en quien eres en realidad, por desagradables que puedan ser. También aprendes mucho de qué es lo que no deseas en tu vida o que no quieres volver a vivir. En fin, voy a dejar este capítulo por aquí, no sin antes enviaros un saludo, un abrazo enorme de mi alma a la vuestra. Cuidaros mucho.